Bien, además hay otra forma de la parábola, aparte de la general que vimos al principio y la canónica, canónica, donde salta a la vista el vértice de la parábola, que es mucho más importante que la ordenada al origen, que es lo único que es evidente en la forma polinómica o general. Está otra forma llamada factorizada, donde lo que salta a la vista son las raíces, obviamente. Y la forma factorizada tiene el aspecto y igual a por x menos x1 por x menos x2. No hice ninguna teoría para esto, pero bueno, es una simple forma factorizada donde x1 y x2, ¿qué son? Los ceros de la función, ¿o no? O sea, si x es igual, fuera igual a x1, y sería igual a 0, ¿o no? Porque x1 es un cero de la función, ¿cierto? Eso ya lo hemos visto. Es un valor de x que hace que y valga 0. Lógicamente, si yo reemplazo x por x1, ¿y cuánto va a valer? A por x1 menos x1 por x1 menos x2. O sea, si yo reemplazo x por x1 en todos los lugares donde aparece, este término se haría 0. Y 0 por cualquier cosa, en una estructura de factorizada, da 0 la y. Y lo mismo si reemplazo x por x2. Si reemplazo x por el x2, queda a por x2 menos x1 por x2 menos x2. Bueno, x2 menos x2 se hace 0, por cualquier cosa, 0. Entonces queda bastante obvio, no hay que ser, digamos, no hay que, me pareció que no era ni siquiera necesario hacer más teoría para demostrar que esta forma existe y que se llama forma factorizada y que tiene tres parámetros, que son cuáles: a, que siempre está, ¿no? Y x1 y x2. ¿Se ubican? Entonces acá tenés a, x del vértice y del vértice, en la canónica. Y acá tenés a y x1 y x2, que aparecen siempre con el signo cambiado. Guarda con eso. Aparecen siempre con el signo cambiado las raíces, ¿cierto? En los paréntesis. Vamos a ir rapidito porque esto es algo muy fácil. Esa se llama forma factorizada. Vamos al simulador rápidamente y lo redondeamos este tema. Forma factorizada, acá. Pantalla completa. Y ahí tenés, por ejemplo, a por x1 menos x2, a por x menos x1 por x menos x2. Fíjense, acá si le modificás a, fíjense lo que pasa. El a de acá la modifico, no el a de la general. El a de acá, fíjense cómo x1 y x2 siguen constantes y cambia el aspecto, el a, la forma. ¿Ven? Cambia la forma, pero está como agarrada ahí, agarrada, bulonada ahí, en la X1 y en la X2. Mire qué bonito. Bueno, y después si cambiás X1 solo y dejás X2 constante, pasa esto, ¿o no? Cambiás X1 y dejás X2 constante. O si cambiás X2 y dejás X1 constante, pasa esto, ¿o no? Bueno, pero una cosa interesante para la forma factorizada es que solamente es aplicable cuando las raíces son reales. Reales y distintas o reales e iguales. Porque si vos, por ejemplo, hacés que sean reales e iguales, por ejemplo, acá pongámosle 3, ¿o no? Y a la otra pongámosle 3. Si son reales e iguales, lo que ocurre es que es como si fuera una raíz real doble, o dos raíces reales iguales. ¿Se acuerdan que en ese caso tenía el discriminante igual a 0? Vayan estudiando eso, ¿eh? El discriminante igual a 0 y x1 era igual a x2, se enciman las dos ahí. Bueno, ahí ya, fíjense que la forma factorizada quedaría igual a, ¿cierto? Por x menos x1 por x menos x2. Pero x1 y x2 son iguales, ¿o no? Así que puedo poner x menos x1 por x menos x1 directamente, ¿o no? Y entonces sería lo mismo que decir a por x menos x1 al cuadrado. Y ahí pasaría la forma factorizada a convertirse, si se quiere, en una forma canónica. Fíjense cómo se solapan, porque en este caso la y del vértice vale 0. ¿Ven que la y del vértice es igual a 0? En ese caso tiene el vértice justo sobre el eje X, por lo tanto sería lo mismo que la forma factorizada a por la X menos la X del vértice al cuadrado más la y del vértice que vimos recién. Y la y del vértice valdría 0. Así que hay un punto en donde, las formas por ahí se juntan, ¿o no? La canónica y la factorizada. Pero bueno, lo importante es que cuando la parábola no corta al eje X, le pasa por arriba o le pasa por debajo y las raíces son complejas, no se pone la forma factorizada, no se pone x menos 2 más 3y, la unidad imaginaria, no se pone. O sea, esa sería una limitación de la forma factorizada.